Día de hoy tenemos a la profesora Patricia Fernández. Ella es ingeniera metalúrgica con maestría en ingeniería con énfasis en materiales y doctorado en ingeniería de energía y termodinámica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es profesora en estos momentos titular con alrededor de 20 años de experiencia enseñando en investigación también en el campo de los materiales. Actualmente coordina la línea de metales avanzados y el semillero de investigación del Grupo de Investigaciones sobre Nuevos Materiales de la UPB. También tenemos como invitada a la profesora Viviana Posada Pérez, ingeniera biomédica, magíster y doctora en ingeniería mecánica, y que trabaja en las líneas de ingeniería de tejidos, biomateriales, biomecánica, y pertenece al grupo de investigación en biomédica e ingeniería de rehabilitación de la Universidad Nacional C de Medellín. En estos momentos es pasante postdoctoral en la misma universidad. Entonces, hoy, Patricia y Viviana nos van a hablar sobre implantes metálicos bioabsorbibles para integración ósea basados en espumas de magnesio. Adelante, Patricia. Muchas gracias, Frankie, por la introducción, por la invitación. Y bueno, para mí es un placer estar aquí el día de hoy compartiendo con todos, digamos, los resultados hasta ahora parciales de lo que ha sido un proyecto de investigación que inició en el año 2012 aproximadamente y del cual, bueno, se han digamos, hecho partícipes varios de nuestros estudiantes, tanto de pregrado en semillero como de posgrado en maestría y doctorado. En ese sentido, debo iniciar entonces esta presentación indicando pues que esto es un trabajo en equipo y cuyos resultados que va a mostrar entonces es, como les digo, un compendio de resultados que por mí han sido, digamos, muy satisfactorios. Aunque bueno, ha sido un trasegar a través del tiempo en el cual hemos ido decantando muchas cosas y bueno, por lo pronto podemos decir que todavía nos falta, pero el camino recorrido hasta ahorita ha sido muy bonito con resultados muy positivos. Entonces, para iniciar, arrancamos entonces indicando que la presentación se denomina scaffolds o implantes metálicos bioabsorbibles para integración ósea o su integración basada en espumas de magnesio. Bueno, este es el outline para el día de hoy. Vamos a mirar una introducción del tema, de por qué es que estamos entonces metidos en este rollo. El propósito del trabajo como tal, o sea, a qué le apuntamos, la metodología que planteamos desde un inicio, los resultados pues que hemos obtenido parcialmente hasta ahora, como les digo, decantando lo más relevante y unas conclusiones que pongo conclusiones de tipo 1 o de parte 1 porque al final de la presentación mía iniciará entonces Viviana con la segunda parte. Bueno, pues en primera medida hay que determinar por qué entonces nos animamos a trabajar en implantes para osiointegración, ¿cierto? Y en ese sentido debemos traer a colación las cifras por ejemplo, defectos o lesiones óseas que llegan a ser alrededor de 6 millones. Eso es una cantidad bastante grande en la cual entonces en muchos casos no existe la cantidad necesaria de implantes requeridos para atender este número de defectos o lesiones óseas. ¿De qué tipo de defectos o lesiones óseas estamos hablando? Estamos hablando de fusión de columna, de defectos osteolíticos, entiéndase como defectos osteolíticos aquellos que deterioran el hueso, entre ellos está por ejemplo la más conocida como la osteoporiosis, ¿cierto? También tenemos los defectos de tipo traumático, aquellos que están dados lugar en un accidente, por ejemplo los automovilísticos, los accidentes de moto, etcétera, ¿cierto? Que generan entonces fracturas que dan lugar entonces a la necesidad de injertos óseos. Y también entonces se tienen defectos de tipo fibroso, perdón, esos defectos quísticos son defectos que son
tipo tumor, que lo que hacen entonces es debilitar el hueso, lo van haciendo más delgado y eso da lugar entonces a fracturas patológicas muy continuas y bueno, en ese caso hay necesidad también de dar un manejo a través de injertos. Bueno, pues digamos que es posible tener defectos, no, implantes para estos defectos de tipo autólogo, o sea que esos injertos provienen del mismo paciente, o de tipo aloinjerto, que son entonces aquellos que provienen de alguien que hizo la donación como tal, y se le hizo la extracción como tal del injerto para ser entonces ubicado en el hueso del paciente. Y de otro lado también podemos tener injertos que son, digamos, sintéticos, que son sustitutos óseos elaborados en materiales como cerámicos, hidroxiapatitas son un ejemplo de ello, los polímeros, algunos polímeros de tipo bio y compuestos. Y finalmente, lo más común es el utilizar metales no reabsorbibles, que son los implantes más comunes. Pero ¿qué es lo que pasa con estos implantes? Pues bien, esos implantes generalmente son ubicados en la zona de fractura o de defecto óseo de forma masiva, o sea, sólidos, ¿cierto? ¿Qué materiales se utilizan generalmente para estos implantes? Tenemos las aleaciones de titanio, ¿cierto? Las de cobalto cromo, los aceros inoxidables de 316L y en ese caso, de entrada, pues bueno, pueden ser muy biocompatibles, que eso es la primera, digamos, característica que debe poseer un material para ser implantado en el cuerpo, ser biocompatible. Sin embargo, nos encontramos que no son bioabsorbibles. ¿Esto qué significa? Significa que una vez la fractura o el defecto óseo ha reparado, entonces debe ser retirado del cuerpo. ¿A qué nos lleva esto? A una segunda cirugía, ¿cierto? Entonces empezamos por ahí unos riesgos al paciente en una segunda cirugía, unos costos asociados al sistema, al paciente en una segunda cirugía para retirar estos implantes, ¿cierto? Además, estos implantes, el titanio, por ejemplo, tiene una densidad de 4,5, el cobalto de 8,9, el acero inoxidable de 7. Lo que vamos a ver ahorita está un tanto mucho más allá de la densidad que tiene el hueso como tal, ¿cierto? En ese caso, nos podemos ir configurando en que, bueno, si el material es tan denso, en estado sólido, pues podemos ir entonces pensando en utilizar materiales mucho más similares, biomiméticamente hablando, al hueso. Entonces nos vamos configurando que la estructura más adecuada sería una estructura porosa, ¿cierto? Bueno, pero además hay que pensar que estos materiales comunes en los implantes tienen unos módulos de Young en términos de comportamiento mecánico mucho más altos que los módulos de Young de los huesos. Cuando hablamos del módulo de Young, estamos hablando de la rigidez del material, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, estamos abordando unos problemas asociados a lo que denominamos apantallamiento de esfuerzos. Esto no es más que, bueno, al tener el implante un módulo mucho mayor que el del hueso, el hueso dice, bueno, pues este es mucho más fuerte que yo, que trabaje el solito, y esto va a degenerar entonces en una debilitación del hueso, porque se va a reabsorber en el tejido circundante al implante, lo que a la postre puede dar lugar a un aflojamiento y pues, posterior rechazo por inflamación y por todo lo que se da alrededor del implante. Y bueno, entonces tenemos problemas en ese sentido también. Entonces, aquí hay que atender varios asuntos que pues, ya he mencionado con respecto a estos implantes corrientes. Entonces, ¿en qué nos movemos? Nos movemos hacia una aleación que sea más liviana, que sea en términos de densidad mucho más similares al del hueso, ¿cierto? Entonces, hablamos del magnesio, que tiene una
densidad de 1,7, 1,8 en aleación, mucho más cercana al hueso cortical, ¿cierto? Y en ese sentido, pues bueno, pasa a ser una aleación de uso y de digamos, deseo en los sectores de transporte por su bajo peso y su buena resistencia, a ser entonces de gran auge en la medicina, ¿cierto? Para los implantes. Fíjese que, bueno, igualmente la hidroxiapatita, que es un cerámico utilizado también para injertos óseos, tiene una densidad relativamente baja. Sin embargo, seguimos estando mucho más cerca con el magnesio como tal. Bueno, ahí comparativamente pueden ver entonces las otras aleaciones que tienen un tanto mayor la densidad con respecto al hueso. Como les indicaba hace un ratito, ya en valores numéricos podemos observar cómo ese módulo de Young es muchísimo, muchísimo más alto de lo que se puede encontrar en el hueso trabecular y el hueso cortical, donde tenemos rigideces de 0.1 a 5 gigapascales en el caso del trabecular y de 7 a 20, de hecho, en el hueso cortical, ¿cierto? Mientras que entonces los módulos de los implantes llegan a tener entre 100 y 200 gigapascales. Son valores demasiado diferentes, lo que da lugar entonces a lo que les indicaba hace un ratito con el apantallamiento de esfuerzos. Hay que decir aquí, bueno, el magnesio puede tener alrededor de 40, ¿cierto? Está entre 38 y 60 gigapascales. Sin embargo, este módulo es el material del magnesio sólido y cuando lo configuramos en estructura porosa, sí que vamos acercándonos aún más a ese comportamiento mecánico del hueso. Vamos emulando ese comportamiento mecánico del hueso. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Irnos pareciendo al hueso, o sea, generar un material poroso, ¿cierto? Lo que llamamos en ingeniería biomimética. Vamos a hacerlo más parecido a la vida, a lo vivo, ¿cierto? Entonces, pues el hueso en general, en la parte trabecular es, digamos, en donde encontramos la mayor porosidad, que puede llegar a ser del 80 al 90%, ¿cierto? Pero ¿eso qué nos indica? Nos indica que esto es justamente lo que necesitamos para que haya una mayor formación de tejido óseo. Esto en virtud de lo que denominamos la vascularización, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? Que todo el fluido corporal fluya a través de este material, de modo que las células tengan la capacidad, la forma, la ubicación, el lugar donde adherirse y crecer para generar nuevo hueso, ¿cierto? Entonces, eso es justamente lo que pretendemos, generar materiales porosos donde sea posible que la vascularización se dé al lugar mediante el transporte celular del fluido corporal. ¿Listo? Bueno, porque entonces vamos digamos, a utilizar un material biodegradable, porque ciertamente lo que queremos es evitar una segunda cirugía. ¿En qué sentido? Bueno, en la medida que el hueso crece, lo ideal es que el metal del injerto o del implante se vaya degradando y sea metabolizado por el cuerpo. ¿Listo? En ese sentido, los materiales que hasta ahora se han utilizado como el titanio, el cobalto cromo y los aceros inoxidables no son biodegradables, no es posible metabolizarlos. De ahí que sea, digamos, necesario decantarnos en estos 4 que menciono en esta diapositiva, como el magnesio, el hierro, el zinc y el manganeso. Sí que hay otras investigaciones a nivel mundial en hierro, en zinc, sin embargo, pues el magnesio yo creo que ha sido de los más estudiados, de los más, digamos, acordes en términos de los valores que se pueden metabolizar y en ese caso nos encontramos que
esta metabolización entonces está dada a través de diferentes sistemas del cuerpo, de diferentes órganos del cuerpo, en valores muy específicos que, bueno, en un momento dado van a depender del género, la edad, bueno, y en ese sentido hay un asunto aquí que manejar, que lo voy a retomar luego más adelante en la charla, y es que no nos podemos exceder con la cantidad de magnesio que va a ser, digamos, degradado en la medida que este se va descomponiendo y el hueso va creciendo. Resulta que, bueno, el magnesio es muy bonito y nos parece genial, y dice, ay, pues dimos con el que era. Magnesio, baja densidad. Magnesio, módulo de John más parecido al hueso. Magnesio se metaboliza. Voilà, ganamos. No, no todo es tan bonito. ¿Qué pasa? El magnesio es un material de mucho cuidado en términos de degradación. ¿Por qué? Porque se degrada muy, muy rápido. Y en ese sentido, cuando está inmerso en un fluido, en un electrolito, tiende a degradarse muy rápido. ¿Qué podríamos causar? O sea, una hipermagnesemia, por ejemplo, y esto entonces lo que no queremos es enfermar al paciente. Así las cosas, uno de los focos del trabajo, como lo voy a mencionar más tarde, es controlar esa degradación mediante modificación superficial. Voy a ir un poquitito más rápido. Entonces, finalmente lo que queremos es emular el tejido óseo, ¿cierto? Y en un momento dado que, pues, hombre, esa porosidad nos dé lugar a una vascularización y ese magnesio vaya entonces degradándose en la medida que crece el tejido óseo, y al final, cuando esté reparado, cuando ya se haya regenerado la fractura, perdón, cuando se haya reparado la fractura por la regeneración del hueso, entonces ya no existe implante, evitando una segunda cirugía y todo queda listo. Bueno, finalmente, lo que queremos obtener o como principal motivación del trabajo es tener un dispositivo que sea biomimético, biodegradable y bioactivo. Esa bioactividad la vamos entonces a, digamos, mejorar o a implementar a través de modificaciones superficiales o, en este caso, algunos recubrimientos que fueron usados y que, bueno, finalmente todavía tenemos algunos en estudio. La metodología experimental pues está basada en un inicio, estamos hablando ya de el año 2012-2014, en esos 2 años el diseño como tal, de bueno, cuál va a ser la estructura, el tamaño del poro, si se van a hacer poros ordenados o poros aleatorios, el tipo de fabricación que vamos a usar, que entonces fundición, eso es otro aspecto muy importante que logramos, digamos, tener ya optimizado, y es la fabricación mediante técnicas de fundición donde el magnesio es supremamente difícil, y de ahí su alto costo en el mercado, donde se requiere hornos con control de atmósfera y con vacío en algunos casos, ¿cierto? Para que no se haga combustión durante la fusión, ¿cierto? Bueno, tenemos entonces a la mano 2 procesos muy importantes para nuestro caso, que son el replication casting, que no es más que la infiltración de preformas solubles para obtener espumas de porosidad aleatoria, y una técnica que es relativamente para nosotros la más útil para obtener espumas de poro ordenado mediante técnicas de impresión 3D y replication casting. Básicamente es una adenda al proceso que ya conocíamos. Bueno, después hicimos caracterizaciones morfológicas de todo tipo: tamaño de poro, porcentaje de porosidad, área superficial, rugosidad, entre otras. Ya entonces vimos que caracterizamos propiedades mecánicas, se hicieron modificaciones superficiales bajo diferentes técnicas, sol gel, con algunos colegas de otras universidades, una técnica de anodizado que es la MAO, Micro Arc Oxidation, que es una técnica que todavía estamos en este momento utilizando porque da muy buenos resultados gracias al trabajo de uno de los estudiantes de maestría, Juan Pablo. La técnica de nanosíntesis por plasma directo, que es la técnica que utiliza Viviana en su tesis doctoral. Y bueno, ahorita estamos indagando algunos biopolímeros
capas biopoliméricas con algunos colegas de otras universidades, incluso de fuera del país. En todos los casos hemos tratado de ser muy juiciosos en la realización de la degradación y del estudio de degradación y corrosión. Ciertamente aquí siempre debe haber un análisis de la evolución de hidrógeno porque la reacción de ese magnesio al contacto con el electrolito da lugar a un hidrógeno en gas que, bueno, en un momento dado puede ser molesto, pero debe ser controlado. Esto, asimismo, técnicas electroquímicas como la potenciometría y la electroimpedancia. Finalmente, se hacen ensayos biológicos, tanto in vitro como in vivo, y pues a la hora hemos llegado ciertamente hasta la implantación en animal, que de lo que nos hablará Viviana en un rato. Pasaré rápidamente por acá. Este es un esquema de la técnica de replicación. Usamos como preforma sal y finalmente hacemos entonces fundición del metal y disolución de la sal. Eso suena muy fácil, pero tiene relativamente ciertos aspectos que hay que tener muy claros, por lo que les digo, por el magnesio ser un tanto difícil de fundir. La técnica para obtener espumas ordenadas, entonces, es la impresión 3D y la técnica de fundición de replicación, donde utilizamos como proforma inicial un polímero con la forma, en este caso son estructuras tipo diamante, y esta es entonces la espuma que obtenemos. Vemos entonces que es una réplica del modelo en polímero con el que iniciamos. Está la caracterización morfológica donde podemos ver justamente las morfologías de poros aleatorios y las morfologías de poros ordenados. Porosidades alrededor del 75 al 76% en promedio y densidades entre 0.5 y 0.4 más o menos, digamos, un buen acercamiento a lo que es la densidad del hueso. Los tamaños de poro siempre podrán ser controlados. En este caso estamos hablando de poros entre 0.5 milímetros y 1 milímetro, pero este es un aspecto bien interesante de los procesos que utilizamos porque nos permiten modular el tamaño y la forma del poro a través de las preformas utilizadas. Bueno, en el caso de las propiedades mecánicas sí que nos vamos acercando también a aquellos módulos del hueso. Y vemos entonces cómo, mientras lo que les indicaba en el inicio, estos son los módulos de Young, las rigideces para el hueso trabecular y cortical, y estas son las obtenidas en las espumas, tanto ordenadas como aleatorias. Ahí vemos entonces cómo nos vamos acercando para cada caso en términos mecánicos, lo que puede entonces generar a la postre una mejor adaptación del implante sin que haya rechazo por el apantallamiento de esfuerzos. Bueno, la superficie también ha sido caracterizada, analizada, donde si bien da una rugosidad apropiada para que las células se amañen, se adhieran y crezcan, bueno, esta en un momento dado también es interesante para los procesos de modificación superficial. En nuestro caso, como les decía, de todos los que hemos probado, Sol-Gel y otros, el que más se nos ha dado con buenos resultados ha sido el MAO, donde justamente obtenemos capas de fosfatos de calcio muy cercanos a la hidroxiapatita, lo que finalmente va a ser muy bueno para osteoinducir conducir la formación entonces de ese hueso que necesitamos que crezca ahí, ¿cierto? Entonces, entre más nos parecemos, entonces ya nos parecemos en la forma, ¿cierto? En las propiedades mecánicas, en la densidad, y mejor aún cuando empezamos a parecernos químicamente, ¿cierto? Porque esa capita que le estamos formando con el proceso MAO, gracias a la tesis, por ejemplo, de Juan Pablo, que fue quien entonces en su momento estableció este proceso, ahora andamos entonces con algunas modificaciones para ir mejorando en esa composición. Así que la estructura porosa también es muy benéfica porque permite permear hacia el implante metálico y que éste se vaya degradando mucho más controladamente. Ahí entonces está el otro quid del asunto. Resulta que entonces, en la medida que yo modifico
la superficie, la velocidad de degradación va a ser entonces más lenta, la vamos a ralentizar, y en ese sentido vamos a entonces a darle tiempo a que el hueso crezca. De eso se trata la modificación superficial, ciertamente. Bueno, finalmente yo voy concluyendo, y es que, bueno, hasta ahora hemos obtenido estructuras porosas ordenadas y aleatorias, ¿cierto? Que pueden ser utilizadas en un momento dado como potenciales injertos de implante óseo, donde justamente gracias a su estructura porosa se da lugar a la infiltración o vascularización del fluido corporal, dando entonces oportunidad de que las células crezcan, haciendo diferenciación y crecimiento celular. Aquí vemos entonces un acercamiento. Esto es otro tipo de estructura, son octaedros truncados, y lo que queremos finalmente es que, bueno, se desaparezca el implante y el hueso quede totalmente reparado, generando entonces ya el final de la fractura o del defecto. Agradecimientos pues a estas entidades, especialmente al CIDI y al Conciencias por la financiación de los proyectos que hemos tenido hasta ahora, y a la Universidad Nacional, que es nuestra colega en estos proyectos. Trabajamos mancomunadamente desde hace 8 años aproximadamente. Le dejo el espacio a Viviana para que continúe con lo que respecta al aspecto de degradación y la parte bio. Muy interesante el trabajo de Viviana. Muchas gracias por su atención. Hola a todos, yo soy Viviana Posada. Muchas gracias, Patricia, por la introducción. Voy a continuar entonces con las siguientes etapas de lo que fue este trabajo que hicimos en conjunto con la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Nacional y otras universidades y centros aliados que hicieron parte del proceso. Yo voy a estar hablando de modificación superficial. Voy a empezar entonces con los objetivos de tener esta modificación superficial. Entonces, tenemos que primero entender que la intención con la modificación superficial de magnesio poroso es tratar de hacer una biomimesis o un proceso intencional en el que las propiedades mecánicas y la estabilidad de la estructura porosa sea comparable al proceso de regeneración de hueso. Acá tenemos las diferentes etapas de generación de huesos y los puntos sensibles, donde tenemos la formación de un hematoma, la formación de un callo óseo, en los que tenemos que tener más estables las propiedades mecánicas, y a partir de ahí, cuando el hueso tenga su propia capacidad de sostenerse, empezar a tener el proceso de degradación del magnesio. En este sentido, tuvimos que explorar cómo se corroía el magnesio recién casteado, recién se producía, y tenemos dos tipos de procesos de degradación del magnesio, dependiendo del tamaño de los poros, dependiendo de la interconectividad, de la forma de la estructura. Como ya vimos, nosotros producimos estructuras aleatorias, estructuras ordenadas. Uno de esos procesos es que empieza a partir de los estructos del exterior, empieza el proceso de degradación ahí y la estructura empieza a fallar de afuera hacia adentro. Y el otro es que se acumulan agentes corrosivos al interior de la espuma y empieza a fallar la estructura desde el centro y deja de permitir el intercambio de nutrientes, por lo que pues ya no cumpliría su función de hacer puente entre las partes que están sanas en un hueso. Existen algunas estrategias planteadas en la literatura. Acá en esta figura las vemos según el tamaño, la frecuencia con las que están reportadas, y vemos que la mayoría de estas consisten en recubrimientos. Nosotros mismos tenemos un muy buen recubrimiento de oxidación por microarco, como lo estaba mencionando ahorita Patricia, pero estas estructuras entonces tienen algunas limitaciones dada la complejidad de la estructura porosa. Entonces, tenemos limitado tiempo de protección, cambios en la geometría de las espumas, algunas que son de base polimérica absorben agua y se expanden, y pues en consecuencia también tienen cambios en la estructura.
tienen una distribución desigual alrededor de la geometría, por lo complejas que son estas geometrías, pueden, por esta distribución desigual, obstruir los poros o pueden fallar mecánicamente por la manipulación, lo que va a causar desprendimiento y virutas indeseables en el sitio de la implantación. Acá entonces, como parte de mi trabajo de tesis doctoral, yo propuse un método de modificación superficial basado en nanosíntesis de plasma directo, que es un método de modificación superficial que se desarrolló en la Universidad de Illinois, en un grupo en el que hice parte durante mis pasantías. Este proceso se trata entonces del impacto de iones contra una superficie. Estos iones son acelerados en una radiofrecuencia y podemos controlar las variables de su energía, de su cantidad y del ángulo con el que golpeamos la superficie. Variando estas propiedades tenemos pues una serie de comportamientos de la superficie en respuesta a esos iones que se disparan. En este caso yo usé argón porque, como les decía, yo no quería tener un recubrimiento, no estábamos interesados en un recubrimiento por lo compleja que era la estructura, sino en causar un comportamiento en esa superficie. Entonces, así era la superficie antes, la recién salida de la fundición. Acá vemos la superficie en la parte de arriba que tiene como esta estructura de fibras y la superficie en la sección cruzada que tiene las típicas capas de corrosión del magnesio, una capa delgadita de óxido de magnesio y una capa más fibrosa que es de hidróxido de magnesio. Acá vemos entonces que más que todo tenemos magnesio y óxido, vemos que esta superficie no encontramos mucho aluminio si la escaneamos acá arriba. Y vemos entonces las especies que estaban conviviendo en ese momento en esa superficie. Después de la irradiación notamos cambios relevantes en la distribución de esta composición. Esta técnica nos permite entonces explorar cómo se veían esos cambios y esta técnica aparte era in situ, o sea que sin sacar la muestra del sistema en el que hicimos la irradiación, hacíamos una serie de parámetros, un escaneo, una serie de parámetros, un escaneo, por lo que tuvimos un barrido de cómo funcionaba de cómo estaba funcionando la combinación de variables. Acá entonces notamos que estábamos exponiendo el magnesio metálico y que estábamos eliminando las capas de óxido. Acá vemos una comparación de la superficie antes, de una de las superficies antes y después. Entonces la que les decía con la estructura fibrosa recién fabricada y la que obtuvimos después de la irradiación nanoestructurada y nanoestructurada alrededor de la superficie porosa, dentro de los poros y al exterior de los poros. Vemos acá en la sección cruzada que ya no tenemos las típicas capas de la corrosión del magnesio, sino que tenemos una cantidad de acumulación de pequeños punticos blancos, que para este punto nosotros teníamos la hipótesis de que eran pequeños spots de aluminio. Acá vemos la colección de superficies que obtuvimos con la combinación de las diferentes variables y las secciones cruzadas, viendo cómo esta acumulación de spots de aluminio dependía de las propiedades con las que estábamos irradiando la superficie. Entonces, a mayores condiciones de energía y de dosis de iones, teníamos mayor acumulación de estos nanoclústeres de aluminio. Confirmamos que efectivamente era aluminio con difracción de rayos X que hicimos con ángulo rasante para que el ángulo que escaneara la superficie solamente mirara la parte más superficial y no el bulk de la estructura. A partir de eso, entonces sacamos unas conclusiones sobre lo que era el comportamiento. Si aumentamos entonces la energía, acumulábamos un poco de estos nanoclústeres. Si aumentamos la afluencia o la dosis de iones, hacíamos mucho más acumulación de estos nanoclústeres, y si modificábamos el ángulo, aparte de tener muchos más nanoclústeres, teníamos una superficie nanoestructurada con unas nanoestructuras tipo conos. Eso nos dio cambios en el comportamiento, en el comportamiento corrosivo de la estructura de magnesio. Acá vemos la evolución de hidrógeno, la evolución del magnesio cuando se está degradando y está en contacto en medio acuoso,
él libera el hidrógeno del agua en forma de gas de hidrógeno y por eso vemos esta acumulación de burbujas. Ese es el control. Y las muestras que se parecían al control, o sea que su combinación de parámetros no nos dio como ninguna diferencia. Acá tenemos estas muestras con mayores condiciones de energía y vemos que la evolución de hidrógeno se súper aceleró. Como medida indirecta nos dice que tenemos una corrosión muy rápida y tenemos unas combinaciones que lo que hicieron fue disminuir la evolución de hidrógeno, y esta evolución de hidrógeno ya nos da una idea de que la aleación de magnesio efectivamente la estamos modificando para que se degrade más lento. Entonces, el mecanismo. Tenemos el medio de inmersión era un medio rico en calcio fosfatos, tenemos ese medio de inmersión, y cuando tenemos una acumulación de aluminio, lo que hacemos es formar un par galvánico, o sea, un lugar por donde inicia la corrosión y por donde empiezan a nuclearse las especies. Estas especies que nosotros estábamos buscando eran hidroxiapatita. Si aumentamos un poquito, tenemos la hidroxiapatita que están deficientes de calcio. Si aumentamos mucho, ya no sé, es tan acelerada la corrosión que ya no vamos a poner hidroxiapatita sobre la superficie. Y si lo aceleramos con las condiciones adecuadas y acumulamos los nanoclústeros con las condiciones adecuadas, pues tenemos la hidroxiapatita que estábamos buscando. Y así esperamos que se comporte el material en el cuerpo, que su interacción con los fluidos corporales lo que hagan es acumular estas especies en la superficie. Entonces acá clasificamos, estas son las superficies después de la inmersión, las clasificamos según su capacidad de formar apatita, lo medimos según la distribución de los elementos en la superficie, especialmente el fosfato y el calcio. Entonces acá podemos clasificar pues cuáles eran las mejores condiciones de energía para obtener esa formación de apatita. Entonces, después de eso hicimos la caracterización biológica in vitro e in vivo y tuvimos en cuenta todo el proceso de remodelación de hueso, desde comenzando por la respuesta inmune y siguiendo con los procesos de construcción de hueso y de absorción de hueso, midiendo entonces en cada etapa lo que nos indicaba que estaba ocurriendo ese proceso. Hicimos una pequeña modificación a las normas de cultivos in vitro, porque este tipo de normas están hechas para materiales que son duros, que no se degradan y no consideran la degradación de los materiales, no necesariamente materiales metálicos como el magnesio, sino algunos otros como los polímeros. Nosotros entonces hicimos unas pequeñas variaciones en esos pasos para tener en cuenta este proceso de corrosión en la evaluación in vitro y observamos entonces la diferencia del control, y aunque al principio pues teníamos células muy parecidas, al principio nos veían muy saludables, porque la estructura del magnesio, especialmente en esas primeras horas, está en constante evolución, pero una vez la superficie se estabilizó, pues empezamos a tener un comportamiento celular más adecuado. Estas eran células madres y la idea era que los linajes que viéramos después fueran linajes osteogénicos. Mientras tanto, el control pues no tuvo una gran mejoría en esa evolución de esa célula. El control es la espuma sin ningún tipo de irradiación. Entonces acá nosotros vimos con microscopía electrónica la interacción de estas células con las diferentes superficies. Estas tres son las células, esta con la evolución de la superficie en las primeras 24 horas, esta con una superficie más estable después de 4 días, y vemos células bien, esta telita que se ve como por encima de la célula, y la vemos bien extendida sobre esa superficie, incluso formando filipodios, que son como las garritas que las células extienden para agarrarse de la superficie, bien formadas sobre esta superficie de magnesio, mientras que en el control todavía vemos este trupito, esta bolita, es una célula pues que no tiene una morfología muy deseable. También medimos la fosfatasa alcalina, que es un indicador temprano del linaje osteogénico, y vimos que aumentó considerablemente con respecto al control, que era la muestra sin modificación. Luego entonces hicimos una implantación in vivo
pusimos en 2 ubicaciones en ratas suizas. Lo hicimos el proceso durante 1, 4 y 8 semanas. Después de 1 a 4 y 8 semanas sacrificamos la rata y rescatamos las muestras y tomamos pues las medidas respectivas. Y vimos que el control, después de las 4 semanas, ya no existía. Esta manchita es donde antes había un implante. Mientras que la muestra irradiada, acá todavía la podemos ver debajo de la piel sana del animal. Lo que quiere decir que sí tuvimos control sobre la corrosión de la estructura. Acá vemos que hay grandes diferencias entre lo que observamos in vitro y lo que observamos in vivo. La corrosión es muy diferente, como se espera, pero pues también nos habla de que tenemos que modificar aún más estos métodos de caracterización in vitro, y vimos que la estructura a través del tiempo se mantenía estable hasta las 8 semanas que empezamos a tener diferencias significativas en el tamaño en los diámetros de los extrudos, o sea, de las paredes de celdas de la espuma metálica. Antes de que esta que estábamos usando acá era la estructura tipo diamante que obtuvimos a través de impresión 3D indirecta y luego infiltración de molde soluble. Como futuro, pues queremos desarrollar aleaciones súper puras para tener más precisión sobre los procesos de modificación. Queremos hacer estudios in vitro mucho más cercanos a los estudios in vivo que nos muestren mucho más la realidad de lo que está pasando, y evaluar el comportamiento de estos materiales, pues ya no solo en un ambiente multisistema como es el ambiente in vivo con ratas Wistar, sino en modelos de hueso. Y muchas gracias. Si tienen preguntas. Muchas gracias, Viviana y Patricia. Abrimos la sección de preguntas. Recordarle a los asistentes que tenemos 10-15 minutos para preguntas. Tenemos hasta las 6. Entonces, si quieren pueden o levantar la mano y hacer la pregunta directamente, o nos pueden escribir por el chat también. Ahí abrimos el espacio entonces. ¿Quién tiene alguna pregunta? Ángela, adelante. Bueno, muy buenas tardes a las conferencistas. Muchísimas gracias. Muy interesante el tema. Yo tengo varias preguntas. La primera es respecto a la morfología que se busca reemplazar prótesis en titanio, por ejemplo, o en cobalto cromo. ¿Cómo se espera, o si hay algunos estudios acerca de cómo será el comportamiento tribológico o en desgaste de ese tipo de metales en la medida en la que se va degradando? Esa es una. Y la otra es, como se espera que haya crecimiento de hueso a través pues como de las células que se forman. Mi pregunta es, porque no tengo idea, la verdad, en el tema, por ejemplo, cuando se hacen los implantes, la evolución de la formación del hueso es igual en todas las edades, o tendrían limitaciones dependiendo de la edad, en el caso en el que, por ejemplo, no sé si la estructura de hueso no crece tanto para una persona de 65 años, por ejemplo, que tenga reemplazo. Pues no todas las aplicaciones de osteosíntesis ortopédica son reemplazables con materiales biodegradables. Hay lugares donde, por ejemplo, en una prótesis de cadera, es una prótesis que siempre necesitamos un metal duro porque va a permanecer con la persona la cantidad de años que dure la prótesis y la persona. En este tipo de materiales se usan más que todo para hacer conexión cuando tenemos pérdida de hueso y el tamaño del defecto es tan grande que la persona por sí misma no va a ser capaz de regenerarlo en el tiempo que le dura de vida. En esos espacios
sí puede que haya, pues sí está sometido a cargas y esfuerzos, y sí puede que tengamos fallas, y en parte pues uno de las metas con las aleaciones de magnesio también es mejorar sus propiedades mecánicas y sobre todo sus propiedades mecánicas sostenibles en el tiempo, aún conservando sus propiedades de degradación. Y con respecto a la siguiente pregunta, sí es cierto que esa tasa de crecimiento depende de la edad de las personas. Digamos que esa es una de las ventajas de la técnica de nanosíntesis por plasma directo. Y es que como podemos controlar desde puntos tan pequeños la degradación, podemos hacer degradaciones personalizadas. Aunque eso sería un proceso muy lento para una industria ortopédica, porque pues una cirugía pues se requiere muy rápido, y hacer un proceso de impresión 3D indirecta, fabricación y modificación superficial sería pues muy largo, pero digamos que podría haber estándares de edad y también del tamaño del defecto y de enfermedades como por ejemplo osteoporosis, presión arterial alta. Pati. No, te iba a complementar y justamente a eso va el asunto de la medicina personalizada, que justamente para la persona, de la edad, del peso, y eso también, a eso tienden también los implantes, como dice Viviana. Muy bien, Viviana, muchas gracias. Muchas gracias, la verdad es muy interesante. Y una cosa que creo que la verdad me lo perdí yo, cuando hablan de hacer el par galvánico sería ¿con qué? Con aluminio. Ah, con aluminio, vale, entiendo, vale, muchísimas gracias. Bueno, por acá tenemos otra pregunta en el chat. Reinel Ramírez nos pregunta, bueno, primero las felicita, que muchas gracias, y pregunta si existe algún uso específico que diferencie las espumas ordenadas de las aleatorias. Bueno, básicamente, estructuralmente, sí que, digamos, pueden servir cualquiera de las dos, debido a que da lugar a la buena vascularización. Sin embargo, por ejemplo, por el lado mecánico, pudimos observar que tienen una diferencia en términos de los valores que arroja el módulo, y en ese sentido, entonces, por ejemplo, las espumas de tipo ordenado tienden más a ser para el lado del hueso trabecular, mientras que las aleatorias, que tienen bordes de celda mucho más gruesas, tienden a ser más para los huesos de tipo cortical, que tienen mayores exigencias a nivel mecánico. Yo diría que es por ese lado. Okay. Otra de las ventajas es que, por ejemplo, estos procesos de modificación superficial en una espuma ordenada se pueden hacer mucho más controlados. Es como mucha más predicción. ¿Esos son los que ustedes hacen de impresión 3D? Desordenadas. Una pregunta relacionada por parte del profe Andrés González, creo que es, ¿sí? ¿Qué tamaño de poro tienen las espumas de tipo ordenado? Depende de lo que consideremos como tamaño de poro. Si es la esfera que está circunscrita en el poliedro, es como 1.5 milímetros. Si es las conexiones entre las caras, tenemos desde 400 micras. Incluso tenemos de 200. Y una pregunta relacionada, ¿esas son porosidades más grandes que una célula? ¿Cierto? ¿O no? Tamaños de poro. Sí. A ver, una célula de hueso puede medir unas 20 micras. Es muy pequeñita. Y la idea pues es que ellas, aunque digamos que las células iban a llegar a un punto en que van a querer atravesar los poros, pues la idea es que ellos tensen es más bien la superficie de los estrutos y por ahí se vayan yendo. También tenemos que pensar en que por ahí debe pasar la vascularización y el intercambio de nutrientes, entonces hacerlo tan pequeño lo que va a hacer es que crezca tejido fibroso. Claro. Bueno, yo tenía una pregunta, creo que por acá no hay más preguntas por el lado del chat. Yo tenía una pregunta que me llamó mucho la atención, el método que desarrollaron, que es diferente al que está en las normas, no sé si era CTM o bueno,
que tuvieron que cambiar porque no tenía en cuenta la disolución de magnesio. ¿Ustedes han pensado han publicado ese método como algo aparte o piensan someterlo como un estándar? Pero digamos que eso no fue completamente, pues, digamos, una comunicación que ya viene como en el mundo de las personas que trabajamos en magnesio. Lo hemos discutido en conferencias, en congresos, entonces no es como que nos estemos inventando Ya, algo en cuanto al método de fabricación. Yo, por mi parte, hice una estandarización en mi tesis, pues porque uno en sus tesis hace estandarizaciones de los procesos y lo pienso publicar, pues por eso no di tampoco muchos detalles y lo pienso publicar cómo me funcionó el proceso a mí, pero creo que el estándar como tal es una construcción de la que ya se viene hablando mucho en las comunidades de trabajo con magnesio y magnesio para biomateriales. ya. Ujú. Y una última, para terminar, en los ensayos in vitro que ustedes hicieron, ¿hicieron algunas medidas electroquímicas in situ? ¿O era solamente, se medía pues cómo evolucionaba el material? Yo in situ solo hice XPS. Ya. Eh, pero medidas electroquímicas sí las hizo Juan Pablo, el estudiante de Patricia, pero no in situ, los hizo pues como parte de la caracterización de la corrosión del material. Sería interesante mirar con medidas in situ electroquímicas, que yo creo pues, yo conozco de la parte inorgánica mía, yo en biología y orgánica casi nada, pero como están desarrolladas por la inorgánica, creo que también podrían aplicar en el caso de ustedes. Y si, por ejemplo, lo que es impedancia electroquímica, pues se puede hacer sin ningún problema in situ. Claro que depende pues que los cuidados que tenga como dice en ese caso, ¿cómo es que se dice? Bueno, las células y todo el crecimiento que ustedes tengan ahí, ¿cierto? Bueno, muchas gracias Viviana y Patricia, muy interesante todo, muy interesante, la verdad muchas cosas que no conocía y muchas gracias por compartirlas con nosotros. Invitamos también de nuevo a los asistentes para que están invitados pues para que vengan a la próxima conferencia que es dentro de 2 semanas, el 17 de noviembre. La doctora Tiffany Marín va a ser en algo pues relacionado con el ciclo de biomateriales también. Eh, y vamos a subir la grabación a nuestro canal de YouTube, entonces la van a tener ahí presente también para que lo tengan en cuenta. Todas las presentaciones están grabadas. Entonces, de nuevo, Viviana y Patricia, muchísimas gracias por compartir todas sus investigaciones.